Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La depresión anímica, mal de muchos que pocos conocemos. A todos nos pasa alguna vez. En ocasiones nos sentimos con poco ánimo para enfrentar la vida cotidiana y no le encontramos una explicación a nuestro malestar. Días en que nuestra tristeza se patentiza con mayor fuerza, que nos empuja a la desazón, el aburrimiento y el ver todo gris, que nada nos conforma, haciendo que aumente nuestra angustia. Este conjunto de síntomas se denomina depresión y es vital tener información sobre este problema y sus posibles soluciones. Es por ello que hoy pondremos sobre la mesa este inquietante tema. Hemos invitado a dos connotados profesionales para que despejen nuestras dudas y nos aporten sus vastos conocimientos en la materia que dominan. Psicóloga Selene Pomares, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Participó en la Asociación Civil Ángeles Psicológicos en jornadas comunitarias, radio, intervención en crisis y consultas. Desde hace 10 años se ha dedicado a la consulta privada dirigida a niños, adolescentes y adultos, así como a la elaboración de evaluaciones en población infanto-juvenil. Además, ha impartido pláticas y talleres a la comunidad de escuelas públicas y privadas. Actualmente es miembro activo del Grupo de Supervisión de Casos, así como en tema de estudio en punto psicoanalítico. También nos acompaña Edmundo Sánchez, psicólogo de profesión, con especialidad en psicología clínica e industrial, psicoterapeuta familiar y de pareja. Fue asesor psicoterapeuta de la Asociación de Orientación Holística de la Ciudad de México de 1989 a 1997, también de la Aldea Infantil SOS de Tijuana de 1991 a 1992. Fue reconocido como uno de los 10 mejores instructores del mundo por el Instituto de Psicoorientología de Laredo, Texas, donde colaboró como investigador, instructor, formador de instructores y director regional desde 1986 hasta 1998. Desde 1991 ha sido director general de la Asociación para el Desarrollo Integral del Ser Humano en Tijuana. Fue director general del Grupo Kaizen, Consultoría y Capacitación de 1998 al año 2000. Actualmente es director de Altius, Desarrollo Humano y de New Millennium Seminars de San Diego. Además, durante más de 20 años ha creado e impartido con éxito diversos talleres y conferencias en distintas ciudades de México, así como Europa, Centro y Sudamérica y en Estados Unidos. También, actualmente es miembro fundador de JUVEC. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy no es la excepción, es un tema de mucho interés y que a todos nos toca un poco. Como decíamos en la introducción, creo que alguna vez todos pasamos por esto y hay gente que lo padece constantemente. Pero bueno, más que yo, mis expertos del día que va a presentar mi compañera me van a decir. Así es. A sacar las dudas. Buenas noches, José. Buenas noches. Como bien dices, es un tema que a veces se toma muy a la ligera, incluso a veces se bromea con esto, pero no es ninguna broma, sobre todo por los hechos y sucesos que vemos continuamente, ¿no? Y bueno, continuamos aquí presentando a Selene Pomares. ¿Cómo estás? Bienvenida y escuchamos un poquito acerca de ti. Sí, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes. Y también tenemos a Edmundo Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado, gracias por la invitación. Gracias a los dos porque sé que el tiempo es oro y más para ustedes que son profesionales. Voy a empezar por una pregunta básica. ¿Qué es la depresión? ¿Doctor? Las damas primero. Las damas primero. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Okay. Sí, y pues tiene distintos síntomas y signos que nos van a indicar qué es la depresión. Para ello es importante que un profesional de la salud mental sea la persona que va a dar el diagnóstico, ¿okay? Y bueno, ¿qué vamos a ver dentro de estos síntomas y estos signos? Vamos a ver alteraciones en el funcionamiento de la persona. ¿Y cuáles son estas alteraciones en el funcionamiento de la persona? Bueno, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, porque no se manifiesta igual en niños, no se manifiesta igual en adolescentes
ni en adultos. Así que tenemos que, primero que nada, identificar a quién vamos a evaluar y qué es lo que vamos a encontrar. En el niño vamos a ver más que nada irritabilidad, va a ser el signo principal. Sí, vamos a ver apatía, vamos a ver aburrimiento, vamos a ver una fatiga física, psicomotora. Las mamás se acercan a la consulta privada comentando que pues, los niños no tienen ganas de jugar, que el niño pareciera que no le interesan las actividades, pareciera no disfrutar las cosas que realiza, y hasta más o menos los 12 años pueden haber episodios de irritabilidad muy explosivos, ¿sí? Como mucho enojo. No vamos a ver este cuadro de donde el niño más bien duerme como el adulto cuando hay una depresión mayor. Sí, no vamos a ver esos signos. Incluso es menor la alteración en tema de alimentación, o sea, el apetito. No vamos a ver los mismos signos, pero este sí es un cuadro. Ahora, es más complicado distinguir por el tema de las rabietas, sí, que a veces son parte natural del desarrollo. Puede complicarse el cuadro, puede confundirse el cuadro. Exacto, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. En los adolescentes vamos a ver más bien en los varones conductas más de tipo agresivas, sí, van a buscar más actividades que les genere algún, como adrenalina, van a estar más en conductas de riesgo a nivel social y a nivel sexual. Y en las mujeres sí vamos a ver más en las adolescentes un cuadro donde ya se empieza a volcar más la depresión, que es la agresión hacia sí mismas, y entonces tal vez veamos más que sí hay un aislamiento mayor, sí, que en el varón, que hay autolesiones físicas, es lo que vamos a ver como más para poder empezar a evaluar. Y en los adultos, pues dependiendo, hay una diversidad o variaciones en la depresión. Está la depresión mayor, la depresión distímica, sí, y entonces los cuadros son distintos también. No sé si... Bueno, en el mismo tenor amplío la pregunta, Edmundo. ¿Es complicado detectar una depresión? Sí, y creo que Selene apuntaba algo que es muy importante, esta parte de que solamente un profesional de la salud realmente puede diagnosticar. Existen instrumentos inclusive, pero finalmente la experiencia clínica es lo que va a determinar, ¿no? La posibilidad de diagnosticar. Y bueno, aunado a todo lo que dice Selene, que estoy totalmente de acuerdo con ella, de hecho, ¿cómo se llaman? Las guías, los parámetros que se utilizan para el diagnóstico, tanto desde la Unión Europea como el DSM, que es 5 que estamos ahorita, que lo maneja la Asociación Psiquiátrica Americana, es muy clara en el sentido de que aunque usted tenga, no es para pacientes, es para médicos profesionales, aunque usted tenga este u otro síntoma, no significa que es depresivo, ¿no? O sea, que sea una depresión. O sea, de hecho hay criterios que dicen tiene que tener 5 de estas características para que podamos ser, ¿no? Porque de repente nosotros decimos, estoy deprimido, estás deprimido, o sea, nosotros mismos ya, ¿no? Nos detectamos eso. Y entonces están estas cuestiones como lo más evidente o lo más aparente, y lo más fácil de percibir, que sería como la tristeza, ¿no? Pero entonces todo depresivo, bueno, casi todo depresivo está triste, pero no todo triste es depresivo. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso con estas cosas, ¿no? De pronto hablaba Selene de la apatía, ¿no? Y lo mencionaba en los niños, pero también se da en los adultos. Pérdida del interés de las cosas que normalmente te gustan, ¿no? Si ir al fútbol, jugar el dominó, yo qué sé. No tengo ganas, hoy no. Entonces, ahora, eso no significa que ya está deprimido, ¿no? Si a lo mejor está pasando por un momento apático, ¿no? Entonces, tienes que ir sumando estas condiciones en la falta de interés, esa apatía, en la tristeza. Algunos que también lo tenemos muy asociado, lo que decía Selene también, la hipersomnia, que es muy común en los adultos, que les da por dormir mucho. Pero muchas veces no, y entonces eso es lo que escapa el diagnóstico. Es decir, vamos en ambos sentidos, ¿no? A veces queremos diagnosticar de más porque hay algunos síntomas y no es realmente una depresión. Y a veces, como no tenemos el síntoma que esperamos encontrar, ¿no? Hablando de la hipersomnia, que es dormir mucho, decimos, no, pues no está deprimido, ¿no? Cuando realmente sí está deprimido porque tiene todos estos otros criterios y a lo mejor se nos escapa el diagnóstico, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Los que tenemos más de algunos abriles encima, hablamos de hace 30 o 40 años atrás, cuando la gente estaba triste o alguien se encerraba en su habitación y decía, está triste. No se usaba la palabra deprimido. No se usaba. No sé si lo recuerdas, pero sí, claro. Depresión ¿Por qué volteas a verme a mí? ¿Sí? No. Depresión era depresión atmosférica. Nunca hablaba nadie de depresión. Claro. Es curioso.
La gente decía está triste, está abúlico, está, no sé. ¿La depresión parece ser una cosa de la vida moderna o está más ligada a la vida moderna, a las presiones de la vida moderna en el mundo? Híjole, acabas de hacer una pregunta es poco fácil contestar y te voy a decir por qué. Hay ciertos procesos que se van haciendo más evidentes. La gente literalmente sale del closet, ¿no? Te doy algo que está medio relacionado y a mí me da risa, ¿no? Hace años los lineamientos de diagnóstico tenían una condición que se llamaba maníaco depresivo. Ajá. Entonces, si tú ibas al consultorio de un psiquiatra y salías con el diagnóstico de maníaco depresivo, pues no te sentías muy a gusto contigo, ¿no? Claro. Entonces decías, tengo algo complicado. Ahora hemos transformado eso con ciertos condimentos, ¿no? Le hemos puesto sal y pimienta, ahora le llamamos trastorno bipolar. Entonces, ahora ser bipolar es hasta como elegante, ¿no? O sea, soy bipolar, y hasta lo presumes en un momento dado, ¿no? O sea, sospecho que soy bipolar. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que, de entrada, el que vayamos avanzando en términos de una conciencia y de una información, a veces hace que sea más evidente, que seamos más abiertos en reconocer que tenemos un problema, en este caso de depresión, ¿no? Claro. O como de otros, de los trastornos alimenticios, de bulimia, de anorexia. Es más fácil, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día, toda proporción guardada, ¿habrá más homosexualidad en el mundo actualmente? No, yo creo que no, yo creo que la proporción es la misma de toda la vida. Pasa que ahora es mucho más fácil que la gente lo reconozca, salga exactamente. Hay una apertura tanto de la sociedad como una capacidad de reconocimiento personal, ¿no? Si en nuestras épocas, como te voy a devolver el cumplido, ¿no? Pues era muy común que los hombres homosexuales se casaran y tuvieran hijos, ¿no? Llevando una vida, digamos, de apariencia, ¿no? Era lo normal. Entonces, creo que por un lado estaría esta primera respuesta, ¿no? Es decir, es difícil saber si hay más depresión o no, en primer lugar, en ese sentido. Ahora, del otro lado, que es la hermana bizarra de la depresión, la ansiedad. Es decir, la ansiedad hoy por hoy estamos viendo que cada vez está más ligada a la depresión. Es decir, se van encontrando juntas. De hecho, ahora muchos protocolos de medicamento van encaminados al antidepresivo y al ansiolítico. O sea, tenemos que echar a andar a la persona, pero luego bajarle un poco las revoluciones, ¿no? Porque si no, se queda revolucionada o se queda deprimida. Y en digamos, esa asociación, voy a llamarle así, con la ansiedad, creo que ahí sí tenemos evidencias muy contundentes para determinar que la ansiedad sí está relacionada con la modernidad, ¿no? ¿Predecería a la depresión o...? No necesariamente, no necesariamente. Es como un factor de incidencia, ¿no? Es como casi un efecto huevo-gallina. No sabemos qué podría haber sido primero, ¿no? Okay. Pero van como de la mano, se van acompañando. Pero la ansiedad sí tiene mucho de esta vida moderna, ¿no? Sí. Estaba yo leyendo el otro día de chicos en la secundaria, el equivalente a secundaria nuestra, en Japón, con problemas ya de úlcera gástrica. Y la situación es porque si no pasan este examen con perfecto, entonces ya no van a poder entrar a la preparatoria que quieren. Y si no entran a la preparatoria esa, entonces la universidad ya no los acepta. Entonces están jugando su vida académica en este examen de mañana a los 12 o 13 años. Entonces ese estrés, ¿no? En niveles de ansiedad, creo que ahí sí hay un factor más de modernidad en un momento dado. No sé, Selene, si tienes algo más que Sí, y además porque... la expectativa que se puede tener sobre alguien en esta presión social va a afectar mucho en el autoconcepto de la persona, que si no está bien consolidado, va a mermar y va a provocar que se desarrollen una serie de trastornos de ansiedad o depresión, ¿verdad? Y pues precisamente vemos que en la depresión está afectado que la persona pueda verse capaz, que pueda creerse o sentirse útil, hay un aislamiento, eso afecta que la persona entonces se vea productiva, esté haciendo cosas fuera, y en este aislamiento pues se reafirma el no soy capaz, no sirvo para nada. Si lo vemos en la consulta, esto es lo que las personas van describiendo. Okay. Sí, van describiendo, pues no sé para qué soy bueno, me la paso mejor en mi casa, ya casi no salgo. Antes me gustaba ir al cine, pero ya eso no me satisface. Antes, no sé. ¿Tiene que ver con la autoestima también? Tiene que ver con el autoconcepto, sí, y tiene que ver también con emociones, sí, o sea, hay una afectación en poder identificar y regular emociones. Y
sí voy a hacer un paréntesis, en la depresión hay mucho enojo y el enojo no dirigido hacia afuera se vuelca hacia uno mismo, porque no es identificado o porque no es regulado, porque no es expresado, porque no se elabora, ¿sí? O sea, el enojo tiene una función, la agresión tiene una función sana, que cuando no está bien elaborada, entonces va a quedar ahí en la persona, ¿sí? Se va a manifestar a través de un síntoma. Selene, ahorita al principio hablabas de los síntomas a lo mejor en niños, en adolescentes, y es preocupante, como bien decía José, a lo mejor antes incluso no se hablaba tanto de depresión, y ahorita vemos incluso depresión en niños y adolescentes, hasta terminan quitándose la vida. ¿Qué está pasando? ¿Es también el ritmo de vida o qué hace que un niño se pueda deprimir? Pues mucho va a depender del ambiente, la parte socioambiental, dónde se está desarrollando el niño. Digo, el ejemplo de estos niños bajo la presión de alcanzar una expectativa, que eso tiene mucho que ver, hay una expectativa muy elevada que al no lograrse entonces va a repercutir en este autoconcepto. Infundada por los padres. Es infundada por un entorno, ajá. Okay. Y hay otro tipo de entornos pues que no favorecen a un estado de ánimo más estable, que puede ser la violencia, que puede ser la separación de los padres, el abandono, el alcoholismo, el consumo de sustancias, yo no sé, una serie de factores que están latentes. El ejemplo que decía, que presentaba en el mundo de los japoneses sí tiene mucha lógica, ¿no? La presión de... Pero un ejemplo de un niño que no tiene tanta obligación, ese es lo que me es preocupante. Es Bueno, preocupante, sí, claro. Perdón, lo que pasa es que algo que apuntaba Selene, y esa es la pregunta de la autoestima, el autoconcepto y la autoestima están entretejidos, ¿no? Es decir, aunque son nociones separadas, pero al final del día también un poco huevo gallina, ¿no? O sea, que separamos, que fortalecemos, van como vasos comunicantes, ¿no? Subes uno, sube el otro. Y bueno, la depresión sí está muy relacionada a trastornos de autoconcepto y consecuentemente de autoestima. Entonces, yo te daba el ejemplo, pero era más encaminado a la parte de ansiedad, que vivimos en una sociedad mucho más exigente en muchos lados. Otra cosa que Selene mencionaba es el entorno social, las redes sociales, el acceso a información que tú no tenías o que tú y yo no teníamos cuando teníamos 8 o 9 años de edad, que ahorita está disponible a todos los chiquitos, ¿no? Que eso también es una parte muy, muy importante. Y lo otro es la presión interna del entorno del niño, es decir, porque es más, es como los extremos se tocan. Es tan peligroso para la salud mental de un niño donde está sobreexigido de que tiene que sacar la calificación perfecta para determinar su futuro académico, como el abandono total, ¿no? En donde, o peor aún, no sirves para nada, eres un inútil, no sé para qué te traje este mundo, me arrepiento de haberte traído. O sea, esos son mensajes que, aunque tú no lo creas, muchos niños escuchan todos los días. Horrendo, Entonces, imagínate cómo te pega eso, ¿no? En la parte psicoemocional y obviamente pues acabas en esas rutas, ¿no? De depresión o de ansiedad, o ambas. ¿Hay mayor incidencia de depresión en los adolescentes y en los ancianos? ¿O es parejo? ¿A cualquier edad? O me refiero estadísticamente. Sí. De momento no cuento con un dato exacto estadístico, pero sí la depresión se presenta en todas las etapas de la vida. ¿Sí? En los adultos mayores, pues sí escuchamos que hay bastante depresión por las pérdidas que van sufriendo, porque precisamente pierden la productividad y tal vez y tal vez hay por un abandono aparente o por, Entonces, o real. Como tal, la etapa de la vida de los adultos mayores, pues ya están más vulnerables, vaya, ¿verdad? Claro. Sí hay una vulnerabilidad, como va a haber la vulnerabilidad a un niño que se le abandona o la vulnerabilidad a un adolescente que se le abandona, también en el sentido emocional, porque el abandono no solo es físico, puede ser emocional, padres que no están atentos, que no se conectan con sus hijos, padres que están ausentes física, emocionalmente y llegan a casa nada más a cumplir funciones básicas y eso no favorece el bienestar emocional del niño. Entonces, bueno, en estadística no tengo el dato preciso, pero hay depresión en todas las etapas de la vida. A veces nos preguntamos por qué los niños toman decisiones drásticas y la conclusión es, o la reflexión es, pero si lo tienen todo. Bueno, no saben que lo tienen todo. Claro. Ese es un gran problema que hemos creado en esta cultura
de la autoindulgencia y la indulgencia inmediata, ¿no? Es decir, yo le llamo la cultura también de los 60 minutos, ¿no? Porque en 60 minutos se plantea una trama y se resuelve, ¿no? Entonces, hemos pensado que la vida así es. Ahora, regresando a la estadística, hay algunas estadísticas muy interesantes. La mayor incidencia por edades, de acuerdo a la OMS, es de los 15 a los 40, ¿no? Es algo muy interesante, la mayor incidencia, sí. Y hay en la tercera edad hay mucha depresión también, pero es más incidente antes de los 40, 45, y hay una razón importante, es decir, una persona de 65, 70 años que no tiene empleo, no se ve a sí mismo tan fracasado como alguien de 35, 40 que no tiene empleo, ¿no? Entonces, el impacto personal, psicoemocional de estar desempleado, que es uno de los grupos más afectados, ¿no? Ahora que ha estado la situación tan dura en España, han tenido pues mucho campo de investigación y es una de las cosas que eleva dramáticamente la depresión, el desempleo, la falta de una ocupación laboral, ¿no? Esa sensación de que nadie te va a contratar es horrible. Eso es ahora se ha probado esta incidencia, ¿no? en cuanto a las sobre todo cuando tienes edad productiva. Claro. Porque una persona mayor, como bien señalas, dice, bueno, yo lo que hice ya lo hice, ¿no? Y ya me resigno más fácil. Pero una persona, es más, es vox populi que la gente diga, después de los 50 ya no te contratan, ya te van preparando. Inclusive pero un joven se siente, claro, vulnerable. En tu entorno social, que tú tengas 65 y 70, digas no trabajo, la gente no reacciona, ¿no? Claro, pero a los 35, 40 dices, no tengo trabajo, no tengo empleo. ¿Cómo, no? O sea, hay una estigmatización también. Hasta tu entorno familiar. Otra cosa interesante es que la discrepancia de la edad en los jóvenes, la respuesta tiende a ser más conductual, un poco lo que decía Selene, la agresividad, ¿no? la violencia inclusive, parece mentira, pero a veces los depresivos son violentos. O sea, lo que está detrás es una depresión. Pensáramos que siempre están tristes, callados. Exactamente, ¿no? Y no. Entonces a veces son, en los adolescentes es muy común que se exacerban conductas violentas. En cambio, en los mayores, ya los 40 en adelante, es más somática la cosa, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte del dormir mucho, de la hipersomnia, ¿no? El dormir en exceso, o de los trastornos que también son muy comunes, no lo hemos mencionado, de la parte digestiva, ¿no? O sea, también le pegan al aparato digestivo los depresivos. ¿A partir de qué síntoma ya tendríamos que acudir con un especialista? Hablabas ahorita, ¿no? Que obviamente hay que acudir con él, pero me tengo que esperar a que diga, híjole, ya perdí el gusto por salir, mis amistades, o que ya la gente me empiece a decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿A partir de cuándo es importante acudir con un especialista para que esto no avance? Bueno, cuando hay hipersomnia, cuando hay una alteración en el apetito, ya sea no comer mucho o comer demasiado, que hay un cambio significativo en el peso, cuando está afectando el funcionamiento cotidiano, que está afectando para ir a trabajar, o por ejemplo una ama de casa que ya no está atendiendo a su casa, sus funciones básicas, su rutina. Cuando empezamos a ver toda esta alteración, entonces es momento de acudir. Pueden ser 2 semanas, ¿sí? Ese es el criterio. Sí, que serían okay. Los criterios de diagnóstico de la depresión mayor. En el cuadro de diagnóstico vamos a preguntar, ¿hace cuánto tiempo que usted se siente así? Con falta de interés por hacer cosas, que no está disfrutando. Ese es un síntoma bien importante que mencionan, ya no disfruto de nada. Ahí podemos encontrar que a lo mejor la persona lleva 8 meses, un año o incluso más. Sí, o sea, hay personas que viven con la depresión y no se han detectado, y tal vez porque está profundizándose o está agudizando la problemática es cuando acuden. Hay mucho tabú todavía con la depresión. Es muy revelador, porque parece muy simple, pero la alteración de la rutina sería entonces la manera de cuando se sale un chavo de su rutina o alguien de su rutina. Cuando no está siendo capaz de cumplir con su funcionamiento. Claro. Sí, o sea, puede salir a trabajar, hacer una rutina de ejercicio, o sea, que vemos que el estilo de vida de la persona tiene una serie de actividades que está abandonando, y que además vemos insomnio, que también podría ser, o hipersomnia, cambios en el apetito, como decía, y esta falta de capacidad de disfrutar las cosas. Llanto recurrente o fácil, también son personas más sensibles a la crítica. Cuando hay mucho sentimiento de culpa, también, este es otro signo, nos relatan cómo se sienten culpables de que las cosas no salen como ellos deseaban, o que las cosas externas que no dependen de ellos pareciera que se apropian también de ellos. Aumenta la carga.
Sí hay mucha más rigidez a nivel cognitivo, pensamientos más rígidos, persistentes. Entonces, bueno, el tiempo puede ser de 2 semanas hasta meses, pero pues entre más pronto se detecte la depresión, Sí, claro. mucho más pronto se va a poder establecer un tratamiento y mejorar el pronóstico de la persona. ¿Esto es igual en hombres y mujeres en el mundo? ¿Hay alguna diferencia ostensible, digamos? Me tenías que hacer la pregunta esa a mí, o sea, de verdad. Lo comprometí con la pregunta. Sí. Lo comprometí. Bueno, en general decimos que sí, y hay una leve incidencia mayor en mujeres, ¿no? Pero también en ciertos rangos de edad, no es todo el abanico, pero hay una ligera incidencia de mayor Igual sería de afectación. 15 a 40 años. Sí, sí, con las mujeres están más afectadas también, principalmente en ese rango de edad. Tiene que ver en que a lo mejor somos más aprensivas, ¿no? No sabemos. Bueno, si quisiéramos especular es relativamente fácil, porque la mujer obviamente su modo de conectarse con el mundo es netamente emocional, ¿no? Si la mujer siempre se está preguntando qué siento con respecto a algo. El hombre se está preguntando qué pienso con respecto a algo. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente es diferente, ¿no? Claro. Un ejemplo que doy un poco en broma en mis conferencias es que si va una pareja y de pronto se encuentra una mamá que tiene un bebé recién nacido en una carriola supersónica, ¿no? Que se desdoblan y viajan al futuro, entonces la mujer siempre va a reaccionar desde esta parte afectiva, ¿no? Que, ay, qué lindo este bebé, ¿no? Y ¿ustedes se imaginan lo que está pensando el marido? Pues en la carrera, ¿no? ¿Cuánto cuesta una Claro. carriola así? Entonces, la aproximación al mundo es muy distinta, ¿no? Entonces, quizá esa podría ser una explicación. No es que sean per se más depresivas, lo que pasa es que como lo emocional es la manera en cómo se relaciona con el mundo, pues obviamente es más fácil que se desengrane por ahí la cosa, ¿no? En esa relación con el mundo, ¿no? Cuando se presentan todas estas cosas, ¿no? De presiones sociales, del desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y sumando a esto es, bueno, aunque se deprimen o hay más diagnóstico para mujeres, pues también los hombres también se deprimen. Lo vamos a detectar diferente porque, y es mucho más complejo realizar el diagnóstico, porque socialmente hablando se le permite más a la mujer expresar sus emociones que a los hombres. Y en los hombres vamos a ver más bien otras respuestas, otras maneras de manifestar que está de... Corazas, ¿no? Pero Los son hombres no más- deben llorar, ¿no? Para los hombres, empezar. claro, Para Sí. empezar. están más acorazados. Sí, va a haber más irritabilidad, ¿no? Los comentarios son, es que está muy de mal humor constantemente, todo le molesta. No puede, o sea, hacemos una cosa u otra y de todas maneras está molesto. El aislamiento tal vez lo cubren más con el trabajo, algunos, porque tienen que cumplir con su función, los que lo logran cumplir, y es la manera de aislarse. Entonces, escuchamos relatos donde hay muchas más horas de trabajo que otras actividades, o sea, no atienden otras actividades como el área familiar o el área social, y bueno, es distinto cómo vamos a ver la depresión en un hombre que en una mujer. La mujer es más fácil que reconozca que está triste, no que lo acepte, que lo reconozca. reconozca, Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, el hombre a lo mejor está triste y no sabe que está triste. Entonces, También se permite, pues, sentir o ver eso. hay gente que ni siquiera sabe, ¿no? Que se llama tristeza lo que está sintiendo. Entonces, un poco lo que se hace Elena, también lo que estoy complementando. Entonces, es más fácil que la mujer venga a consulta y te diga, es que ando muy triste. Ah, ok, está muy triste la señora, ¿no? Un hombre es rarísimo que en la consulta te diga, he estado muy triste las últimas 2 semanas. O sea, Claro. casi no sucede. De hecho, cuesta mucho trabajo a veces llegar a la noción de que, bueno, lo que usted siente es tristeza, ¿no? Lo más probable es que te diga estoy enojado. Estoy Porque enojado. ella me hizo enojar. Estoy preocupado. Sí, ella me Porque hizo ella me enojar. hizo enojar, claro. Bueno, es momento de hacer nuestra primera Claro, pausa, nuestra pausa, pero continuamos interesante. hablando de la depresión con 2 expertos. Quédese con nosotros, continuamos aquí en Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos poniendo sobre la mesa este tema de depresión. Hablamos ahorita ya de síntomas, definíamos un poquito exactamente qué es la depresión. ¿Existe también algo en nuestro cerebro que algunas personas o en nuestro cuerpo que nos haga más susceptibles, digamos, a deprimirnos? ¿O eso no tiene que ver? Es solo nuestro entorno. Ay, ese es otro tema también súper, súper interesante. Perdón que me adelante. Es súper interesante. De hecho, ya aislaron por ahí un gen, ¿no?
que parece ser que es el responsable de transportar una de las dopaminas, no sé exactamente cuál, pero esto hay que tomarlo con mucha reserva porque es como el famoso gen del alcoholismo, ¿no? De pronto dices, ya encontramos el gen del alcoholismo. Sí, sí, sí. A ver, ¿y todos los alcohólicos lo tienen? No. ¿Y todos los que lo tienen son alcohólicos? No. Entonces hay que tomar estas cosas con mucha cautela. Entonces hay investigación científica muy encaminada a esto, a buscarla genéticamente. Hay ya una evidencia por ahí de un trastorno genético que parece ser que es responsable esa secuencia genética del transporte de la dopamina. Ahora, esto es una cuestión más como lógico, ¿no? Es decir, si es por un trastorno genético o es un trastorno funcional o es a lo mejor un trastorno psiconeurológico, de todas maneras dirían en mi casa, Juan, te llamas, ¿no? Es decir, al final del día lo que va a producir es esta incapacidad de hacer una transmisión efectiva de unas dopaminas, ¿no? Entonces, es un tema muy escabroso, muy complejo, y de hecho, creo que hablo por ti, hablo por mí, a los psicólogos no nos gusta meternos mucho en esos temas, porque al final, dentro de las neurociencias, concretamente la psiquiatría, hay una tendencia de un determinismo. Entonces, eso no nos gusta a los psicólogos, ¿no? Es decir, la medicina y la psiquiatría concretamente se busca como la causa específica, el efecto específico, y entonces nos vamos farmacológicamente a atacar y ya resolvemos. Y en la psicología sabemos que el ser humano es algo psico-espiritual, emocional, social, familiar, es decir, tiene tantas esferas y tantas cosas que es muy difícil nada más. Aquí, ¿no? Con un alfiler, allí le picamos y como maquinita todo se va a componer. Entonces, digo, hay investigación, sí hay, si le preguntas a los psiquiatras te van a decir que ya se descubrió el gen, es cierto, pero hay que tomarlo con mucha cautela. Y te digo, más a nosotros nos gusta analizar lo que ha mencionado Selene varias veces, ¿no? Los entornos, o sea, con la familia, ¿no? Los eventos circunstanciales, porque también es me voy al otro extremo, ¿no? O sea, no tiene ganas de comer, lleva dormido 3 días, está súper triste, no quiere ir a trabajar, no tiene ganas de hacer nada. Oiga, ¿ya ha pasado algo en su vida? Ah, bueno, se murió mi mamá hace una semana. Bueno, entonces... Claro, es una respuesta, digamos. ¿Qué pasa alrededor de él para llegar al centro, ¿no? del problema? Claro, tendría que ser así como que no podemos... depresivo, no, claro. O sea, vamos a ver, está atorado en el duelo. Entonces, el enfoque ya es a trabajar un duelo, ¿no? Mejor procesado y ya no distraernos en que a fuerza tiene que ser depresivo. Okay, entonces, no siempre al tener este gen quiere decir que estamos ya determinados a ser depresivos. Tú mencionaste así levemente el alcoholismo. ¿El alcoholismo o el acto suicida son socios de la depresión? Bueno, contestando rapidito, sí. Cuando yo hablaba de alcoholismo hablaba más de la familia, del entorno, ¿no? De la neurosis alcohólica, de la disfuncionalidad que se da. El amor se vuelve sujeto de negociación, o sea, ahorita no te quiero, así te quiero, no, si haces eso no te voy a querer. Claro. Si tu padre te quisiera, dejaría de beber. Entonces esas cosas le pegan muchísimo al autoconcepto, a la autoestima. Entonces, el suicidio es todo otro capítulo, que tendremos que abordar irremediablemente ahorita, ¿no? Porque es algo que circula ahí. Sí, porque es alarmante, por lo menos a mí me alarmó que los últimos 6 meses me enteré de 3 gente conocida, de muy buena posición económica, y actos suicidas de 19, 21 y 23 años. Sí, digo, en la clínica sí vamos a valorar y explorar los pensamientos en torno a la muerte. Si hay ideación suicida, si hay intento suicida, sí lo tenemos que revisar. Si es un tema tabú también el suicidio. Sí. Sin embargo, para eso estamos capacitados, para poder acompañar a la persona en esta primera fase diagnóstica y poder hacer las preguntas con esta empatía, que es muy importante tener esta empatía y el acompañamiento en una primera fase de intervención diagnóstica y explorar. Si has pensado, bueno, si la persona misma lo refiere, entonces vamos haciendo más preguntas para entender a qué nivel de peligrosidad está este pensamiento de muerte. Y si nos está dando poca información, entonces hacemos Debe ser terriblemente complejo el abordaje, ¿no? En el tema para un adolescente o para me imagino. En un adolescente es virtualmente imposible abordarlo en una primera sesión. Los adolescentes hay que trabajar mucho en la empatía, y algo que a mí me ha funcionado mucho es como lo que yo llamo, ¿no? Y muchos terapeutas llaman la creación del lugar seguro, ¿no? Es
Es decir, saber que están en un espacio donde no son juzgados, criticados, que no venimos con la agenda oculta de los padres, ¿no? O sea, porque ese es el primer pensamiento de los chavos, Claro, ¿no? Es el, por eso no mi mamá me trajo aquí para que me diga lo que mi mamá no me puede decir. Claro. Entonces, una vez que los chavos entienden que están en un lugar seguro, donde realmente los papás no son los que rigen, no son los que, el criterio de los padres no impera, ¿no? De hecho, estoy seguro que a Selena le ha pasado, pero llega un momento en que casi lo dice uno o lo dice de una de otra manera o lo quisiera decir. Ten paciencia, te tocaron unos papás terribles, ¿no? Entonces, digo, nunca, así nunca lo he dicho, pero uno acabaría por decir, oye, es que es una cuestión de, sí, ten paciencia, Es verdad, sí, porque los niños a veces se les exige que sean respetuosos con los mayores, pero no nos preguntamos al revés, ¿son respetuosos los mayores con los niños? Así es. Porque también debe ser un problema serio. Y ves los criterios, ¿no?, de los padres y los criterios de los chavos y dices, la verdad es que es mucho más sensato lo que el chavo me está diciendo, ¿no?, que la expectativa del papá en cuanto a la escuela, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero es un tema que eventualmente hay que abordar, ¿no?, en esa posibilidad. Ahora, también habría que no espantarse, y decía Selena, es un tema tabú. Claro. Pero yo te diría, y suena muy raro, la gran mayoría de los seres humanos en algún momento hemos tenido un pensamiento que se podría caracterizar como suicida, claro, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si me muero? ¿Me extrañarían? Ese ya es un pensamiento suicida, ¿no?, en un momento dado. Ahora, el pensamiento es una cosa, el pensamiento recurrente y repetitivo que se puede volver obsesivo es otra cosa, y después ver la probabilidad de que pase al acto, ¿no? Claro. Que eso es lo que más nos interesa averiguar, ¿no? Claro. Siempre que hay una muy buena cantidad de chavos que lo han pensado, lo han hasta platicado, pero hay que evaluar la probabilidad de brincar al acto. Una persona que hace ese comentario de me quiero suicidar, me quiero quitar la vida, me quiero morir, hay que hacerle caso desde la primera vez que lo dice, o sea, es un foco rojo inmediato. Inmediato. Okay. No podemos pasar desapercibido esto. Socialmente, ¿no?, hay lamentablemente muchas reacciones en torno a este tipo de comentarios diciendo que quiere llamar la atención. Pero lo que está manifestando la persona es que necesita ayuda. No sabe cómo pedirla, no sabe cómo explicar lo que le está pasando, pero si está manifestando y verbalizando que está teniendo deseos de no vivir, y más grave si está diciendo me quiero matar, y midiendo, ok, ¿has pensado cómo hacer esto? O sea, ¿lo has ideado cómo? Y si la persona empieza a dar referencia de día, forma y demás, entonces sí requerimos inmediatamente poner la atención, y si es necesario, pues llevar a cabo la hospitalización, dependiendo de que estudiemos el caso, la circunstancia familiar y demás. Pero sí es algo que no podemos ignorar. Si te da mayores indicios, digamos, de lo que va a hacer y eso, es cuando empiezas a... Aumenta la peligrosidad. Sin embargo, el que una persona realice esto nos está indicando que algo no está funcionando de una manera saludable para la persona. Y de alguna manera es necesario que reciba un apoyo o una asesoría o un tratamiento profesional. Pero hay como y los quienes padres, tratan porque, de perdón, ¿no? y los padres, porque uno de los casos que cité recién, de los 3 casos, una niña, que los padres decían, pensábamos que estaba triste, se había peleado con el novio y se había... Hasta ahí llegaba la interpretación de los padres. Claro. Y era una depresión, parece que ya traía meses. Yo, si me lo permite, quisiera hacer como una especie de reencuadre, porque estamos hablando de la depresión y de pronto de ahí ligarlo con el suicidio, ¿no? De entender esta parte que la depresión tiene una parte importante en el suicidio, y que por eso la depresión debe ser tratada y diagnosticada precisamente para evitar, ¿no? Claro. Porque el suicidio da para que hagamos un programa solito de suicidio, no sé, hay mucha tela donde cortar, porque sí existen estos suicidas, digamos, falsos o manipuladores, ¿no? Me voy a matar, que hay que ver el contexto de la situación, hay que ver la intención, hay que ver un montón de cosas. Para mí es mucho más peligroso, por ejemplo, que un adolescente regale su guitarra favorita a que diga me voy a matar. Claro. ¿No? Entonces, a nivel clínico, porque eso es un comportamiento típico, ¿no?, de una circunstancia presuicida. Entonces, eso es un foco rojo
para mí, ¿no? Clínicamente, y quiero ser muy claro, para mí es algo que habría que atender inmediatamente, ¿no? Es una alarma impresionante, a diferencia de alguien que de pronto está con es que yo me quiero matar, me voy a matar, porque habrá también que analizar otra vez el entorno y ver qué se obtiene con eso, ¿no? Si para de cabeza la familia entera cada vez que dice me voy a matar, ¿no? O no tiene que ser eso, me voy de la casa, o yo qué sé, pues entonces ya se vuelve obviamente un mecanismo de manipulación. Entre estos dos, pues hay un abanico de posibilidades que habrá que ir descartando uno por uno, ¿no? Sin embargo, sí hay que tomar muy en serio cualquier conversación que vaya encaminada a quitarse la vida. Hay una historia de horror por ahí, de un conocido, en el que el adolescente fue no sé si era psicólogo o psicóloga, y le dijo, es que me quiero matar y no sé cuánto. Entonces, sí, ok, no sé cuánto. Y en la tarde se echó un frasco de pastillas, ¿no? Y, afortunadamente no se murió, pero y eso es inconcebible, ¿no? Claro. Que va a la terapia, ¿no? Expone la intención de matarse y le dice, no, pues, no puede ser, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atento, ¿no? Que es lo que Selene decía, o sea, hay que tomar muy en serio cualquier conversación que sea en ese sentido. Ya lo que dijo ella me gustó mucho es ver si es una idea, si ya había un plan, ¿no? Porque eso ya te da una pista de que ya cuando hay una estructura de un plan, ¿no? Ya pensó que la mejor hora sería, ¿no? Porque entonces así no me van a encontrar, sino, entonces dice, aquí ya hay, y que podría requerir, como ya lo dijo muy bien, hasta la hospitalización psiquiátrica, ¿no? Cuando tienes ya una sospecha bien fundamentada o una certeza, ¿no? Cualquiera de esas dos cosas ya vale la pena tomar control. Como en la mayoría de curas médicas, se necesita el acto de voluntad del paciente. En la depresión me imagino que no será la excepción. Si el paciente quiere, puede. Si el paciente rechaza esa posibilidad de cura. Si el paciente tiene esta conciencia de que lo que le está sucediendo no es sano, de que pueda comentar, no soy yo, aumenta la posibilidad de que él solo o ella sola pidan la ayuda. Sin embargo, hay personas que no alcanzan a detectar que esto que me está pasando no es sano, y entonces sí nos toca al contexto familiar y social estar alertas, claro. A ver, ¿por qué mi amiga o mi familiar últimamente no sé nada de él o de ella, siendo que había cierta comunicación? Y entonces el que podamos desde fuera tener un acercamiento y preguntar cómo estás, cómo te va, y nos empiezan estas personas ocultan mucho cómo están, ¿sí? No es tan fácil reconocer me siento mal, sienten que molestan a los demás, sienten que luego se vuelven una carga para los demás, no es tan fácil. Entonces sí nos toca el entorno estar ahí y estar viendo cualquier cambio, pero bueno, la persona cuando tiene voluntad pues va a hacer mucho más favorable su pronóstico, porque entonces es más fácil que se acerque a buscar la ayuda profesional o la ayuda de algún familiar. Y sin embargo en la depresión tal vez sí vamos a ver que no hay voluntad, y no es porque no quiera tener la voluntad de estar mejor, es que no puede porque hay una alteración en todos los sentidos afectivos, cognitivos, incluso pues en el tema fisiológico sí hay una disminución de ciertos neurotransmisores que se encargan de que podamos sentir un bienestar o que podamos disfrutar las cosas, y están hay una alteración en estos niveles de los neurotransmisores. Entonces la persona depresiva tal vez sea más complicado que diga tengo la voluntad de estar aquí. Que reconozca y tengo voluntad para sanar. Sí, y es dependiendo también el tipo de trastorno depresivo del cual hablamos, ¿verdad? Tal vez en una distimia, pues la persona se acerque más fácil que una persona en depresión mayor. El mundo. Pues contestando tu pregunta en cortito, sí, por supuesto. Como cualquier otra cosa en la vida, la persona que esté involucrada, si tiene el deseo, si tiene la intención y además la persistencia y etcétera, pues obviamente el resultado es mejor. Que paradójicamente en el depresivo pues está la falta de interés, ¿no? Entonces se da esta paradoja, y por eso
específicamente en todos los casos, pero aquí se vuelve como muy importante la parte de la familia, ¿no? La parte de las relaciones cercanas. O sea, a veces ayuda muchísimo a alguien que vaya y se lo lleve a correr, por ejemplo, ¿no? Se lo lleve al gimnasio, que se lo lleve al cine, o sea, que de alguna manera lo distraiga. Le ayude a modificar, ¿no? La depresión tiene mucho esta parte de como repetición. De hecho, hay una investigación hace muchos años, no recuerdo dónde lo leí, pero es impresionante porque eran pacientes hospitalizados con depresión crónica y la terapia consistía nada más en sonreír. Y un altísimo porcentaje de ellos salió de la depresión crónica, ¿no? Entonces, en esta modificación que le hagamos, ¿no? a la composición del cerebro, de la rutina, y algo que mencionaba Selene, los pensamientos, ¿no? recurrentes, estructurados, o sea, están pensando lo mismo. Entonces, salirse de ahí, darle un cortocircuito, digamos, es de muchísimo beneficio. Pero entonces, eso sería también una parte importante, ¿no? del tratamiento, de contar con el apoyo de la familia, del entorno, la pareja, los hijos, etcétera. Eso te da mucho mejor pronóstico. Pero sí, obviamente, entre más intencionalidad, entre más actos volitivos, ¿no? de mejora haya en el paciente, pues obviamente va a ser mejor. Las redes sociales o la tecnología han hecho también que aumenten como las cifras de depresión, porque de repente, pues sí estamos conectados con mucha gente, pero en realidad estamos solos detrás del celular, de la computadora, nos aísla. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Creo que ya por la red. Tal vez sería un síntoma, sería como qué es primero y qué después, ¿no? También. Sí, Okay. O sea, una persona que tiene esta tendencia al aislamiento como un síntoma por depresión, tal vez vaya a recurrir entonces a conectarse al aparato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay otras cosas con las que se vincule, con las que se relacione, que se active, y entonces podría ser ese el resultado de que se asoma, de que empieza a desarrollarse una depresión. Bueno, pero también lo contrario. Claro. Exacto. Es alguien que postea todos los días, dejó de postear. Puede ser un signo de depresión. O que de repente vea lo que los demás publican, porque la mayoría publicamos las cosas buenas que nos pasan, y esa persona puede decir, es que a mí no me pasan esas cosas, ¿no? Y que se deprima. Algo que es fundamental, y creo que Selene lo acaba de decir ahorita, y lo voy a decir con otras palabras, es el cambio, ¿no? Por eso yo hacía énfasis ahorita en, sí, de pronto ya me aíslo y empiezo a postear solo en internet, ya no salgo con mis amigos. Ahí hay un cambio, hay una alteración, ¿no? Que llama la atención. Al revés, se la pasa posteando aquí, desayunando chilaquiles en no sé dónde, y de repente no postea nada en una semana, ese es un signo. Entonces hay que ir a averiguar qué está pasando. Cuando la persona se sale, digamos, de su rutina psicoemocional, de su rutina mental, de su rutina inclusive psicosocial, ahí hay algo que está pasando, ¿no? Que no sabemos, no podemos tampoco brincar a decir es depresión. A lo mejor es víctima de bullying, a lo mejor no sé, hay N cosas, pero es un signo que hay que tomar en cuenta que se sale de ahí. Ahora, la otra parte de tu pregunta, y fue la que me dio risa hace un momento, ¿no? De esta como satanización que a veces hacemos de las redes sociales. Yo le decía, y estaba yo escribiendo un artículo hace unos meses, si las redes sociales son la causa de que la gente esté ocupada en lo intrascendente. Y yo decía, no, la gente siempre ha estado ocupada en lo intrascendente. Pasa que ahora tiene un espacio público. Exacto, ¿no? De comunicarlo, ahora tiene manera de comunicarlo. Ahora, tú eres un ejemplo, ahora sí que te voy a usar como ejemplo. Okay. Tú haces conferencias, ¿cuántos años haces que haces conferencias? Yo empecé a hablar de relaciones y desarrollo humano en 1979. Siglo pasado. Hace Perfecto. 40 años. ¿El índice de atención de cuando empezaste a dar esa conferencia y el actual cambió? ¿La gente te mira menos a los ojos, te mira más, te pregunta más? Porque es una pregunta que alguien se la tenía que hacer y me caíste como anillo al dedo. En esa comunicación con la gente, que sí. Hoy se habla de que hay una comunicación absolutamente virtual y que nadie se mira a los ojos. Sí, no es cierto. ¿Notaste eso en tu auditorio o en tus auditorios? No, y una razón de que esto sucede es porque en mis conferencias están prohibidas los celulares, ¿no? Inclusive los cursos de capacitación que doy a empresas, porque yo soy psicólogo clínico y soy industrial también, y he estado dando capacitación en empresas durante toda mi vida, y todavía hasta la fecha doy asesoría en algunas maquiladoras aquí en Tijuana y demás. Cuando las personas entran a mis procesos, yo llevo una canasta, literalmente una canasta de mimbre, y lo que hago es colocar mis 2 teléfonos celulares ahí, ¿no? Y lo paso, ¿no? Como limosna dominical. Pero eso es quitarle pero en concentración. Pero lo que te digo, y a partir de eso,
Entonces el auditorio es exactamente el mismo de hace 20 años o de hace 30 Y años. reacciona igual. Reacciona igual. Me tranquiliza. Sí, ¿sí? sí. La verdad yo estaba preocupado por eso. ¿Existe una cura médica a la depresión, licenciada? Bueno, es un tratamiento interdisciplinario cuando es necesario, ¿sí? Dependiendo del cuadro y la severidad, lo crónico, los factores de riesgo que hay para la persona, entonces más bien estamos hablando de un tratamiento interdisciplinario, que básicamente y más propiamente se habla de la psicología o la psicoterapia y el tratamiento psiquiátrico, que es, el psiquiatra es el que tiene la facultad de dar la medicación e ir en su tratamiento dando un seguimiento hasta que dé de alta. Pero sí, generalmente pues van de la mano el tratamiento con ambas figuras. ¿Se puede hablar de una cura efectiva entonces, con ambas combinaciones? Sí, digo, hay enfoques o modelos de psicoterapia y hay, digo, no hablo en el área de la psiquiatría, no me corresponde, pero claro que hay tratamientos que van a favorecer el pronóstico de la persona y que incluso algunos tratamientos van a ser mucho mejor para evitar recaídas posteriores, porque en la depresión mayor sí vemos que puede ser más probable que haya una recaída. Selene, ahorita que tomas este punto, ¿cuándo sé que tengo que ir con el psicólogo o con el psiquiatra? ¿O cómo? ¿Con quién primero? Ajá, exacto. O sea, ¿cómo sé que mi problema o todos mis síntomas, como a quién acudo? Generalmente creo que todos pensamos en un psicólogo, pero tengo entendido que el psiquiatra es porque medicas, sí, pero no sabría yo. Yo no lo pondría en términos de primero. Sí. No. Es con quien te sientas más okay, cómodo de no acudir. Sí. Ajá. Yo no lo pondría, pero existe un sí, sí, exactamente. O sea, tengo alguna referencia de un especialista, ya sea psiquiatra, psicólogo. Los dos me pueden ayudar. Exactamente. Okay. Y cualquiera de los dos va desde su perspectiva, cuando lo crea necesario, pues va entonces a referir también al tratamiento. Okay. Exactamente. Okay. Nos queda poco tiempo, pero una preguntita más. Déjame nada más apuntar adelante, porque Selene Edmundo. Es una psicóloga clínica muy bien preparada, pero creo que en este punto políticamente correcta. Y esta es la razón por la cual los psiquiatras a mí no me quieren. El psicólogo siempre, el psiquiatra exclusivamente cuando sea necesario. Okay. ¿No? O sea, el psicólogo me va a decir, ya es necesario. El psicólogo siempre. ¿No? Aunque vayas con el psiquiatra, vas con el psicólogo. Si tienes duda, ve con el psicólogo. Y el psiquiatra es solamente en casos muy extremos, hablando específicamente de depresión y otros casos cuando es extremo, cuando es evidente que es necesario. Y bajo la consigna de el menor medicamento, el menor tiempo posible. Siempre. ¿No? Lo vulnerable que somos los seres humanos a la depresión, esto es un hecho. No hay duda, ¿verdad? A cualquier edad y esa es una especie de conclusión que pido de ustedes, por favor. Sí, va a haber factores que no controlamos, que se van a presentar y nos van a poner en mayor vulnerabilidad, ya sea por pérdidas, por cambios abruptos en la vida, ya sea que hay que cambiar de residencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es exclusivo de que tenga que pasar una cosa para que entonces surja la depresión. Hay una vulnerabilidad latente. Claro está que hay personas con mayores habilidades tal vez en el manejo de sus emociones, expresión de emociones, regulación, la manera en que establecen relaciones interpersonales que van a estar menos vulnerables. Muy bien. ¿Verdad? Coincido, la depresión es un problema frecuente, es un problema que puede ser serio, ¿no? y que en algún momento necesita tratamiento, como decía, hasta hospitalización en casos ya muy extremos, muy graves. Yo creo que yo lo abriría, ¿no? En esta parte de la consulta psicológica. Afortunadamente vivimos una época en la que ya ir al psicólogo dejó de ser tanto tabú. Yo vengo de una época en la que le comentaba ahorita antes del programa a una chica que está viendo aquí atrás de cámaras, le decía, yo terminé la carrera de psicología sin haber usado una computadora una sola vez, ¿no? Para mucha gente es como, ¿perdón? Sí, o sea, sin haberlo usado una sola vez, ¿no? Entonces, era otro mundo
y otras conceptualizaciones. Afortunadamente ya hay más apertura y me parece que el psicólogo debe convertirse todavía más en ese profesional de la salud al que podamos de alguna manera inmediatamente buscar cuando las cosas no están saliendo como queremos. Que ese sería uno de los síntomas, ¿no?, de la depresión. La vida no me está fluyendo como yo quiero, no me siento yo mismo, siento que algo sea todo. Hay que buscar ayuda, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes por la Vamos a invitación. obsequiar un Así libro. es. Muchas Creo gracias. que Aquí acá para la los niña, aquí muchas está. gracias. Wow. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por haber Muchísimas estado gracias con por nosotros. venir. Gracias. Y Gracias, aclarando muchas gracias, Carlos. las dudas del público. Muchísimas gracias. Gracias, José. Gracias a ustedes Gracias. también por sintonizarnos. Que tenga una excelente noche y nos vemos en la próxima emisión de Sobre la Mesa.